Bueno, vamos ahora a precisar cuando una sección cónica define una elipse, una parábola y cuando define una hipérbola, a partir de intersectar el plano con el cono. Bien, esta definición que vamos a dar es a partir de definirla, qué condiciones debe cumplir ese plano cortante con el cono para que se produzca una elipse, para que se produzca una parábola o para que se produzca una hipérbola. Para ello, vamos a considerar en ese cono, vamos a considerar que el plano base donde está contenida la circunferencia es el que está representado por esa recta, que cada una de las generatrices del cono, recuerden que cada generatriz se origina cuando se intersecta un punto de esa circunferencia con ese punto fijo que es el vértice, define una generatriz y entonces estas dos serían, está representada ahí dos generatrices de ese cono en esta vista frontal que supuestamente se tiene de ese cono. Bien, insisto, este punto que está en color azul representa el vértice. Y estamos considerando que la generatriz o cada generatriz con el plano base forma, por ejemplo, un ángulo alfa. Ese ángulo que se forma va a ser siempre un ángulo, estamos considerando que es un ángulo agudo y mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Bien, siempre la generatriz con el plano base, el plano que contiene a la curva directriz, que en nuestra curva directriz es una circunferencia, pues va a formar un ángulo agudo que estamos denotando con la letra griega alfa. Vamos a considerar que nuestro plano cortante es este que hemos trazado acá, y ese plano cortante forma con nuestro plano base un ángulo beta. Y fíjense, por el corte, y además se puede apreciar, y les hago la pregunta, ¿cómo es la relación en cuanto al tamaño del ángulo beta con relación al ángulo alfa? El ángulo beta, insisto, es el que forma el plano cortante con el plano base, y el ángulo alfa es el que forma la generatriz. Y les pregunto, ¿cómo es beta con relación a alfa? Menor. Menor. Beta es Perfecto. menor. Perfecto. Entonces, siempre que el ángulo que forma el plano cortante con el plano base forme un ángulo menor que el ángulo que forma dicha generatriz con el ángulo, con el plano base, la curva que se va a producir en el cono es la que se define con el nombre de elipse. Y como ya habíamos anunciado, pues va a tener dos ejes de simetría. Por ahora, lo que interesa saber es que para que se produzca este tipo de curva, este plano cortante con este cono debe tener un ángulo de inclinación menor que el ángulo formado por la generatriz. Por lo tanto, de acá
debiéramos especificar y decir que fíjense que para que se produzca este elipse, debe estar ocurriendo, en el caso, insisto, de la elipse, de que beta debe ser mayor, debe ser menor que alfa, en principio, y también pudiéramos considerar que beta pudiera ser igual a 0. Porque si beta es 0, significaría que este plano sería paralelo al plano base. Y si eso ocurre, entonces la sección cónica que se va a originar acá sería una circunferencia. Es decir, que ocurre elipse o circunferencia siempre que el plano cortante forme un ángulo beta mayor o igual que 0 y menor que alfa. Bien, si beta es 0 es porque el plano cortante es paralelo al plano base y la sección cónica que se va a originar sería una circunferencia. Si beta es mayor que 0 pero menor que alfa, la sección cónica que se va a originar sería una elipse. Son estas dos posibilidades. Bien. Y si ahora nuestro plano cortante, que es lo que está ocurriendo acá, forma un ángulo beta cuya amplitud coincide con la de la que mide la generatriz con el plano base, bueno, pues en ese caso la sección cónica que se va a producir acá sería una parábola y que ya habíamos anunciado que esa iba a ser una curva abierta que también iba a tener un eje de simetría. Es decir, que para que se produzca una parábola, el plano cortante debe formar con el plano base un ángulo igual al ángulo que forma la generatriz del cono con el plano base. Y insisto, ese plano cortante no pasa por el vértice, porque si este plano cortante pasara por el vértice, sería una sección cónica degenerada. Y por último, tenemos la situación en que el plano forma con el plano base un ángulo beta que se muestra acá, es mayor que alfa, y al ser mayor que alfa, pues evidentemente ese plano va a cortar las dos hojas de el cono, produciéndose de esa manera la curva llamada hipérbola. Esta curva hipérbola también va a tener dos ejes de simetría y lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora es definir esas secciones cónicas como lugar geométrico. ¿Qué quiere decir lugar geométrico? Cuando utilizamos la expresión lugar geométrico, queremos hacer referencia al conjunto de todos los puntos. Pueden estar esos puntos en un plano o pueden estar en el espacio tridimensional. Bien, pero vamos a considerar o llamar lugar geométrico al conjunto de puntos de un plano que cumplan una determinada propiedad. Bien,
y al conjunto de puntos del plano que satisfagan esa determinada propiedad, a ese conjunto de puntos, es a lo que vamos a llamar o denominar lugar geométrico. Bueno, uno de los objetivos que tiene la geometría analítica es identificar ese lugar geométrico a través de una ecuación algebraica, de manera que a través de esa ecuación únicamente aquellos puntos que pertenecen a ese lugar geométrico son los que satisfacen a dicha ecuación. Como ya vimos, por ejemplo, con la ecuación de la circunferencia o la ecuación de la esfera. Bien. El objeto geométrico circunferencia puede definirse como lugar geométrico como el conjunto de los puntos de un plano que equidistan o están a igual distancia de un punto fijo de ese mismo plano llamado centro de la circunferencia. Y la distancia de la cual equidistan todos ellos es lo que se denomina radio. Esa es una definición desde el punto de vista del lugar geométrico. Y a partir de esa definición del lugar geométrico, que se está diciendo cuál es la propiedad que tienen que cumplir esos puntos, nosotros hicimos o realizamos la deducción de la ecuación que permitía identificar a los puntos de una circunferencia. Bueno, nuestro próximo paso es definir primeramente a la elipse, la parábola y la hipérbola como lugar geométrico. Y una vez definido como lugar geométrico, el próximo paso sería entonces, a partir de esa definición, cómo podemos deducir la ecuación que, de aquellos puntos que satisfacen a ese lugar geométrico. Por eso es que ahora únicamente lo que voy a proponerle es primeramente la definición, y después que realicemos la definición, tratemos de hacer la construcción de ese lugar geométrico y para no hacerlo tan extenso, yo le dejaría grabado cómo es que podemos deducir paso a paso la ecuación de ese lugar geométrico que sería la elipse. Por lo menos hoy en este encuentro vamos a llegar hasta primeramente dar la definición y ver cómo es que se puede construir una elipse a partir de esa definición que se da como lugar geométrico. Cuando uno analiza los puntos de la elipse, que recuerden que nuestro plano cortante corta nuestro cono sin pasar por el vértice, formando un ángulo mayor que 0 y menor que el ángulo que forma la generatriz del cono. Ahora vamos a ver cómo esos puntos se pueden definir utilizando la herramienta de distancia. Y dice acá, una elipse es el conjunto de los puntos de un plano para los que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, que están en ese mismo plano, esa suma de distancias es constante. Y esta constante es mayor que la distancia de F1 a F2. A los puntos F1 y F2 se le llaman focos de la elipse. Insisto, en esta definición
hay dos puntos que están en el plano, F1, y F2, son dos puntos. Bien, estos son dos puntos. Pudiéramos ponerlo a F1, F2. Dos puntos que están en. Y además, nos dicen en esta definición que la elipse está constituida por el conjunto de todos los puntos que están en este plano, que contienen a estos puntos fijos, para los cuales vamos a suponer que P sea un punto perteneciente a la elipse. Si P es un punto perteneciente a la elipse, entonces debe cumplirse que cuando usted sume la distancia, sí, calculo la distancia que hay de este punto fijo a P, de F1 a P, más la distancia que hay de P a F2, esa suma, dice acá, esa suma de distancias a dos puntos fijos, F1 y F2, dice, es constante. Esto nos va a dar una constante. Bien, y esa constante que nos va a dar, porque esta suma es, eso es para cada punto que pertenezca al lugar geométrico llamado elipse. Bien, si por ejemplo, este punto, voy a ponerle acá, Q, pertenece a la elipse, si Q pertenece a la elipse, entonces también para ese punto debe cumplirse exactamente lo mismo. Debe cumplirse que la distancia que hay de F1 a Q, si aquí hice de F1 a P y de P a F2, esa suma de distancia nos da una constante. Vamos a suponer que esa constante, sigamos poniendo la constante, después lo vamos a cambiar. Ahora, la distancia que hay de F1 a Q más la distancia que hay de Q a F2 es constante, es esta misma constante que está acá. ¿Sí? La suma sigue siendo constante. Y eso va a ocurrir para todos los puntos que pertenezcan a ese lugar geométrico llamado elipse. ¿Bien? Siempre sería así. Ahora, en a esos puntos, fíjense que a esos puntos fijos, según la definición, se le da el nombre de focos. Se llaman focos de la elipse. Y por lo tanto, según esta definición, para nosotros poder construir una elipse, lo que necesitamos tener como dato es conocer dos puntos fijos en el plano y además establecer quién es esa constante. Esa constante debiéramos establecerla también como un dato a dar. ¿A quién va a ser igual esa suma de distancias? Bien. Por un lado, una forma de establecer, si nosotros establecemos como dato a F1 y a F2, esos dos puntos fijos van a definir, con ellos se puede definir un segmento. Nosotros podemos definir el segmento F1, F2. Y por otro lado, esta suma de distancias, la suma que hay de F1 a un punto de la elipse y de ese punto al otro foco, F2, esa suma que es constante,
esa constante también la pudiéramos establecer a través de un segmento que sea, por supuesto, mayor que este segmento de F1, F2. Es decir, a esta constante, esa constante, la pudiéramos definir mediante, vamos a decir así, A1, A2, mediante la longitud de un segmento A1, A2, donde esta longitud del segmento A1, A2 sea mayor que la del segmento F1 y F2. Porque obsérvese que en la definición se plantea que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de F1 y F2 es constante, y esa constante es mayor que la distancia que hay entre los focos. Es decir, con A1, A2 estamos representando la constante, y esa constante está representada, la estamos representando por un segmento que tiene una longitud mayor que la longitud definida por el segmento que definen los focos. ¿Bien? Entonces, con estas vamos a decir, premisas, nosotros debiéramos ser capaces de construir exactamente a todos los puntos que pertenezcan a una elipse. Insisto, si damos como datos, los datos que debiéramos dar serían dos puntos fijos, o equivalentemente la longitud de un segmento, que representa, esa longitud del segmento representa la distancia a la que se encuentran esos dos puntos fijos en el plano. Y el otro dato es otro segmento, A1, A2, donde esta longitud del segmento A1, A2 representa la suma de distancias que sabemos que va a ser constante, y que esa constante, ¿sí? Esto es donde A1, A2, su longitud va a ser mayor que la de F1 y F2. Con eso será entonces posible establecer la construcción. Bien, entonces para hacer la construcción, lo que voy a hacer es dejar de compartir esta diapositiva para volver a cargar, entrar en el GeoGebra y ahí hacerle dicha construcción. Vamos. Y así, porque como estamos grabando,